Estaba en la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga cuando se dio cuenta. En medio de las felicitaciones, las risas y las fotos que se publicarían minutos después, una extraña sensación le atravesó el pecho como una cuchilla silenciosa. Miró a su alrededor. Todas esas personas, los abrazos cálidos, las conversaciones animadas, y se sintió completamente invisible. No porque la ignoraran, sino porque nadie allí, ni siquiera la cumpleañera a la que conocía desde hacía 15 años, tenía la menor idea de quién era realmente. Y lo peor, ella tampoco lo sabía ya. Hay una soledad que no se cura con la compañía. Es la soledad de estar rodeado de gente y darte cuenta de que estás fundamentalmente solo. No solo en el sentido romántico de no tener a nadie cerca, sino solo en el sentido más existencial y aterrador de la palabra. Nadie te conoce de verdad. Y tal vez nunca hayas sido realmente amado. No de la forma que imaginabas, no de la forma que te prometieron. Pasamos toda la vida construyendo relaciones, acumulando contactos, cultivando amistades, creando lazos familiares. Pero hay algo perturbador que ocurre bajo toda esa arquitectura social, una distancia insalvable entre lo que eres y lo que los demás ven, entre quién eres y quién puedes mostrar, entre la persona que habita tu cuerpo y la imagen que proyectas al mundo. Carl Jung, el psiquiatra suizo que dedicó su vida a cartografiar lo invisible de la psique humana, hizo un descubrimiento que debería mantenernos despiertos por la noche. Las relaciones humanas genuinas son casi imposibles. No porque las personas sean malas, no porque el mundo sea cruel, sino porque hay una serie de mecanismos psicológicos que operan en nosotros, completamente fuera de nuestra conciencia, que nos impiden conocernos a nosotros mismos y, en consecuencia, conocer a cualquier otra persona. Piensa en tus relaciones más cercanas, esa amiga de la infancia, ese hermano, esa pareja que duerme a tu lado. ¿Cuánto de lo que les muestras a esas personas es realmente tú? ¿Cuánto es actuación, protocolo social, necesidad de aprobación? Y lo más importante, ¿cuánto de lo que les ocultas también te ocultas a ti mismo? Jung se dio cuenta de algo que la mayoría de las personas pasan toda la vida evitando. Somos extraños para nosotros mismos. Llevamos dentro deseos que no reconocemos, miedos que no nombramos, impulsos que negamos con tanta fuerza que se vuelven invisibles. Y entonces salimos al mundo tratando de conectarnos con otras personas. Pero ¿cómo puedes mostrar quién eres si ni siquiera tú mismo lo sabes? El dolor que sientes no es debilidad, no es sensibilidad excesiva, no es una frescura moderna. Es el dolor de darte cuenta, aunque sea inconscientemente, de que algo fundamental está mal en tus relaciones, que hay una actuación sucediendo todo el tiempo, que estás cansado de fingir, pero no sabes cómo dejar de hacerlo, que estás rodeado de personas que dicen amarte, pero que solo aman la versión editada de ti que puedes mostrar. Y aquí está la parte más perturbadora. Ellos también están fingiendo. Todos lo están haciendo. No por maldad, no por una estrategia consciente, sino porque desde la infancia nos han condicionado a ocultar partes de nosotros mismos para ser aceptados. Aprendimos que algunas emociones son inaceptables, algunos pensamientos son vergonzosos, algunos deseos deben reprimirse. Y entonces construimos una versión presentable de nosotros mismos y pasamos la vida defendiendo esa construcción como si fuera nuestra identidad real. Jung llamó a esta construcción persona, la máscara que usas para navegar por el mundo social. Y el problema no es usar la máscara. El problema es que la mayoría de las personas usan la máscara durante tanto tiempo que se olvidan de que la están usando. La máscara se convierte en el rostro, y entonces empiezas a creer que eres lo que finges ser. Y lo que es peor, exiges que los demás también usen sus máscaras, porque ver a alguien sin máscara sería demasiado aterrador, demasiado revelador, demasiado confrontativo. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes relaciones entre máscaras, te enamoras de la persona de alguien, te haces amigo de la actuación social de una persona, construyes toda una familia basada en versiones editadas de seres humanos, y en el fondo, en algún lugar tranquilo y oscuro de tu conciencia, sabes, esto no es amor real. Esto no es una conexión verdadera, pero admitir eso sería admitir que has pasado años, tal vez décadas, invirtiendo en relaciones fundamentalmente falsas. Sería admitir que las personas que amas tal vez no te conocen de verdad. Sería admitir que tú tampoco las conoces. Y lo peor de todo, sería admitir que ni siquiera te conoces a ti mismo. Es más fácil continuar con la farsa. Es más fácil fingir que todo está bien, que las relaciones son profundas, que el amor es real. Porque la alternativa, mirar al abismo de la soledad estructural que nos habita, es demasiado aterradora. Pero Jung no te deja escapar. Porque si la persona es solo el comienzo de nuestra ceguera relacional, lo que viene después es aún más perturbador. La primera vez que usaste la máscara fue por supervivencia. Quizás tenías 5 o 6 años.
Quizás te diste cuenta de que cuando llorabas demasiado molestabas, que cuando te enfadabas te llamaban difícil, que cuando eras demasiado auténtico la gente se alejaba. Entonces aprendiste. Hay partes de mí que son aceptables y hay partes que deben permanecer ocultas. No fue una elección consciente, fue un ajuste automático al entorno. Jung entendía a la persona como una necesidad evolutiva. Necesitamos máscaras sociales para navegar por jerarquías complejas, evitar conflictos, pertenecer a grupos. El niño que no aprende a modular su comportamiento de acuerdo con el contexto social sufre consecuencias reales. Rechazo, castigo, aislamiento. Es una cuestión de supervivencia emocional. Así que construiste tu primera máscara. Y funcionó. A la gente le gustó la versión editada de ti. Te dieron aprobación, afecto, pertenencia. Y tu cerebro registró esa información como un aprendizaje fundamental. Esta versión de mí es segura. Esta versión de mí es amable. Mantén esta versión. El problema es que nadie te advirtió que la máscara tiene una fecha de caducidad emocional. Nadie te dijo que usar la persona durante demasiado tiempo crea una peligrosa disociación interna. Empiezas a olvidar dónde termina la actuación y dónde comienza el verdadero tú. La línea que separaba quién eres de quién finges ser se va desvaneciendo, difuminándose, hasta que ya no puedes distinguir una cosa de la otra. Jung llamaba a esto inflación de la persona, cuando la máscara se vuelve tan dominante que pierdes el contacto con cualquier otra parte de ti mismo. Piensa en esa compañera de trabajo que es siempre simpática, siempre disponible, siempre positiva, siempre servicial. Sonríe cuando está sobrecargada. Está de acuerdo cuando no lo está. Dice, claro, no hay problema, cuando en realidad quiere gritar, no. Esa simpatía interpretada no es bondad genuina. Es una máscara tan bien pegada que ella misma ya no se da cuenta de que la está usando. Y cuando alguien le pide autenticidad, cuando alguien le pregunta, ¿pero cómo estás de verdad?, ella no sabe qué responder. Se queda confundida, casi ofendida, porque ella es la simpatía. La máscara se ha convertido en su identidad. Quitarse la máscara sería como arrancarse la propia cara. O piensa en el hombre que ha construido su persona en torno a la fuerza y la competencia. Es el que resuelve los problemas, el que no vacila, el que mantiene la calma en las crisis. Se enorgullece de ello. Sus relaciones se han construido sobre esa imagen de solidez inquebrantable. Pero bajo esa armadura de control hay un ser humano que a veces se siente perdido, asustado, vulnerable. Solo que ha reprimido esos sentimientos durante tanto tiempo que ahora son innombrables. No está ocultando debilidad, sino que cree genuinamente que no tiene debilidad. La persona fuerte no es una mentira que cuenta conscientemente. Es una mentira en la que cree con tanta convicción que se ha convertido en su verdad. Jung observó algo inquietante. Cuanto más rígida es la persona, más frágil es el individuo, porque mantener una imagen fija de uno mismo requiere una energía psíquica constante. Necesitas controlar tus palabras, controlar tus expresiones faciales, filtrar tus emociones a cada segundo. Es como contener la respiración sin parar. Es vivir en un estado de vigilancia perpetua. Y ni siquiera te das cuenta de lo cansado que estás, de lo agotado que estás por esta actuación, hasta que alguien te da permiso para soltar, y te das cuenta de que ya ni siquiera recuerdas cómo respirar de forma natural. Has olvidado cómo es no estar actuando. La tragedia de las relaciones basadas en personas es que dos fantasmas están relacionándose. Tú presentas tu versión editada, ellos presentan la suya. Y los dos se enamoran, se hacen amigos, construyen una vida juntos, pero siempre hay esa incómoda sensación de que falta algo. Una incompletitud que no puedes nombrar. Y tienes razón al sentirlo, porque falta la verdad, falta la persona real. Puedes pasar décadas con alguien y nunca ir más allá de las máscaras. Podéis compartir una casa, una cama, hijos, facturas, problemas, alegrías, pero siempre dentro de los límites seguros de lo que es socialmente aceptable. Siempre dentro del guión aprobado de cómo se relacionan las personas civilizadas. Y cuando alguien se atreve a quitarse la máscara, cuando alguien muestra ira real, vulnerabilidad real, oscuridad real, necesidad real, la relación entra en crisis. Porque había un contrato tácito, un acuerdo silencioso que nadie tuvo que verbalizar. Acordamos mantener las máscaras. Tú rompiste el acuerdo. La persona también sirve como defensa contra nuestra propia complejidad. Es mucho más fácil ser la persona organizada que lidiar con el caos interno que llevas dentro. Es más cómodo ser la persona fuerte que enfrentarse a tus miedos nocturnos y tus inseguridades diurnas. Es más seguro ser la persona positiva que integrar tu profunda tristeza, tu ira acumulada, tu silenciosa desesperación. La persona simplifica. Toma a un ser humano multifacético, contradictorio, evolutivo, lleno de matices y paradojas, y lo reduce a una etiqueta manejable.
a una definición que cabe en una frase. Pero los seres humanos no somos etiquetas, no somos definiciones, somos complejos, incoherentes, llenos de impulsos contradictorios. Somos capaces de amar y odiar a la misma persona, de querer cercanía y distancia al mismo tiempo, de ser generosos y egoístas en la misma tarde. Y cuando intentas encajar toda esa complejidad viva dentro de una persona estrecha y rígida, algo tiene que sacrificarse. Lo que sacrificas es a ti mismo. Y entonces caminas por la vida cargando con esa división interna, la persona que muestras al mundo, competente, estable, coherente, definida, y el caos que ocultas a todos, incluso a ti mismo. Las dudas que nunca compartes, los miedos que no admites, las partes de ti que no tienen sentido dentro de la narrativa oficial de tu identidad. Te sientes solo incluso cuando estás acompañado porque nadie conoce a la persona que realmente eres. ¿Cómo podrían? No les dejas, no lo permites. Y tal vez ni siquiera sepas ya quién es esa persona bajo todas las capas de construcción social. Tal vez has llevado la máscara durante tanto tiempo que ya no sabes si hay un rostro debajo. Jung decía que el camino hacia la individuación, hacia convertirte genuinamente en ti mismo, pasa por reconocer conscientemente la persona, no para eliminarla por completo, porque aún la necesitas para funcionar socialmente, sino para entender que es solo una parte de ti, no la totalidad. Es una herramienta, no una identidad. Es un papel que desempeñas, no quien eres esencialmente. Puedes usarla cuando sea necesario, pero sin perderte en ella, sin olvidar que hay alguien usando la máscara. Pero aquí está el problema fundamental. Incluso si logras reconocer tu propia persona, incluso si logras separar conscientemente la máscara del rostro, eso no resuelve la imposibilidad de las relaciones genuinas. Porque debajo de la máscara cuidadosamente construida, Jung descubrió algo aún más perturbador. Una oscuridad que niegas con tanta vehemencia, con tanta fuerza, que se ha vuelto completamente invisible incluso para ti mismo. Hay alguien dentro de ti a quien no quieres conocer. Una colección de impulsos, deseos, pensamientos y características que has repudiado con tanta fuerza que han sido completamente expulsados de tu conciencia. Jung lo llamó sombra, y esa es la parte de ti que hace que el amor genuino sea casi imposible. Porque, ¿cómo puedes conectar auténticamente con otra persona cuando estás huyendo activamente de la mitad de ti mismo? ¿Cómo puedes aceptar la complejidad del otro cuando rechazas la tuya propia? La sombra no es simplemente tus partes malas. Es mucho más sutil y mucho más inquietante que eso. La sombra es todo lo que no encaja en la historia que cuentas sobre ti mismo. Si te ves como una persona amable y empática, tu sombra contiene tu crueldad y tu indiferencia. Si te enorgulleces de tu generosidad y tu espíritu altruista, tu sombra guarda tu profundo egoísmo y tus fríos cálculos. Si te identificas como una persona racional y controlada, tu sombra es salvaje, emocional y caótica. Jung descubrió esto a través de años de observación clínica y de su propio y doloroso análisis. Las personas insisten con más vehemencia en negar precisamente aquellas cualidades que más secretamente habitan en ellas. Es casi una ley psicológica. La mujer que se dice absolutamente honesta y que se ofende profundamente con cualquier mentira. Jung preguntaría, ¿qué deshonestidad estás negando en ti misma? ¿Qué mentiras te cuentas a ti misma todos los días? El hombre que critica duramente la debilidad ajena, que desprecia cualquier signo de fragilidad, ¿qué fragilidad insoportable no puedes tolerar en ti mismo? No se trata de hipocresía consciente, no es falsedad deliberada, es un mecanismo de defensa del ego que opera completamente fuera de la conciencia. No estás mintiendo deliberadamente sobre quién eres. Crees genuinamente en la versión editada de ti mismo que has construido a lo largo de los años. Pero esa creencia solo se sostiene mediante una represión constante e inconsciente de todo lo que contradice tu imagen idealizada de ti mismo. Y aquí es donde esto destruye tus relaciones de forma sistemática. Proyectas tu sombra en los demás. Ves en ellos las cualidades que no puedes reconocer en ti mismo. Y entonces reaccionas emocionalmente ante esas personas, con una atracción magnética intensa o una repulsión visceral, no porque realmente sean así, sino porque están sirviendo de pantalla de proyección para tu película psicológica interna. Son solo la superficie blanca donde proyectas tus propios contenidos negados. Piensa en ese amigo que te irrita profundamente, el que siempre necesita ser el centro de atención, que convierte todo en un drama personal, que parece incapaz de ser genuino y espontáneo. ¿La intensidad de tu irritación es desproporcionada en relación con lo que realmente hace? Probablemente, porque lo que ves en él no es solo él. Es tu propia necesidad reprimida de atención y validación, tu propia teatralidad que niegas, tu propia dificultad con la autenticidad que no quieres afrontar de ninguna manera. Jung percibió un patrón claro. Nos sentimos más emocionalmente provocados por aquello que no integramos en nosotros mismos. Si has hecho las paces con tu propia vanidad,
Puedes reconocerla sin juzgarla, y la vanidad ajena no te perturba tanto. Si reconoces y aceptas tu propia capacidad de manipulación, de usar a las personas, de ser estratégico con el afecto, la manipulación en los demás no te sorprende ni te ofende. Pero si has construido toda tu identidad en torno a ser una persona sincera y transparente, entonces cualquier rastro de manipulación en los demás te enfurecerá de manera desproporcionada, porque inconscientemente sabes que estás negando esa misma capacidad en ti mismo. La sombra también incluye cualidades positivas que has aprendido a reprimir. Jung lo llamaba sombra dorada, talentos, fortalezas, capacidades naturales que te han enseñado a ocultar o negar. Quizás creciste en un entorno familiar que castigaba la confianza y la asertividad, por lo que aprendiste a hacerte pequeño, invisible, inofensivo. Tu sombra dorada contiene tu poder natural, tu presencia magnética, tu capacidad de ocupar espacios sin pedir disculpas. La has reprimido tan profundamente durante tantos años que ahora sientes una envidia dolorosa hacia aquellos que la expresan libremente. Los admiras y los odias al mismo tiempo. O tal vez fuiste criado en un entorno que solo valoraba la racionalidad, el control y la madurez precoz. Así que aprendiste a reprimir tu espontaneidad, tu alegría infantil, tu capacidad de ser tonto y despreocupado. Tu sombra contiene esa ligereza que has perdido. Y cuando ves a alguien viviendo con esa libertad emocional, sientes desprecio mezclado con deseo. Criticas, pero en secreto envidias. Estás viendo algo precioso que tuviste que sacrificar para sobrevivir en tu entorno original, y entonces construyes relaciones enteras sobre estas dinámicas inconscientes de la sombra. Te enamoras de alguien que expresa libremente lo que tú has reprimido violentamente. La persona tímida y contenida se siente atraída por la persona extrovertida y expansiva. La persona súper-responsable y controlada se involucra con alguien caótico, espontáneo y libre. No es una coincidencia. No es química inexplicable. Estás intentando inconscientemente reconectarte con tus partes perdidas a través del otro. Estás intentando vivir a través de ellos lo que no puedes vivir en ti mismo. Pero eso no es amor real. Es parasitismo psicológico disfrazado de romance. Estás utilizando a la otra persona como depósito de las cualidades que no puedes integrar en ti mismo. Y cuando ellos inevitablemente fracasan en cargar con tu sombra proyectada, cuando revelan sus propias contradicciones, sus propias vulnerabilidades, sus propias sombras, te decepcionas profundamente. Te sientes traicionado, porque no los amabas a ellos. Amabas la versión de ellos que completaba temporalmente tu psique fragmentada. La incómoda verdad es que la mayoría de las amistades, los romances y las relaciones familiares funcionan bajo un acuerdo tácito que nunca se verbaliza. Acordamos no mirar demasiado profundamente. Acordamos no quitarnos las máscaras por completo. Acordamos no confrontar nuestras sombras mutuas. Y mientras todos mantienen el acuerdo, mientras nadie rompe el pacto silencioso, la relación parece funcionar razonablemente bien. Pero es una funcionalidad superficial. Es una paz construida sobre la negación mutua y la ceguera compartida. Y entonces, inevitablemente, en momentos de crisis extrema, en momentos de estrés insoportable, la sombra emerge sin permiso. La persona siempre amable y comprensiva explota en una ira aterradora y desproporcionada. La persona siempre fuerte e inquebrantable se derrumba en una desesperación infantil. La persona siempre positiva y optimista revela un cinismo amargo y profundo. Y todos a su alrededor se sorprenden, como si esa persona hubiera cambiado de la noche a la mañana. Pero Jung diría con su calma suiza, ella no ha cambiado, simplemente has visto lo que siempre ha estado ahí, pero que tanto ella como tú habéis estado negando todo este tiempo. La imposibilidad del amor genuino para Jung comienza exactamente aquí. No puedes amar plenamente a otra persona si estás en constante guerra civil contigo mismo. No puedes aceptar verdaderamente la complejidad del otro si no aceptas la tuya propia. No puedes ver a alguien con claridad cuando estás constantemente proyectando tus contenidos oscuros no reconocidos sobre ellos. Siempre estás viendo a través de un filtro distorsionado por tus propias negaciones. Y aquí está la parte que más duele, la parte que es casi imposible de aceptar. Incluso si hicieras el heroico trabajo de reconocer tu sombra, de integrar conscientemente esas partes negadas de ti mismo, de hacer las paces con tu complejidad total, aún así te enfrentarías a otro problema aún más fundamental. Porque Jung descubrió algo que sacude los cimientos de nuestra ilusión de individualidad. Tus pensamientos no son realmente tuyos. Tus deseos no son originalmente tuyos. Incluso tus preferencias más íntimas en las amistades y los amores están determinadas en gran medida por fuerzas psicológicas colectivas que van mucho más allá de tu voluntad individual. Tú crees que tus deseos son tuyos, que tus elecciones provienen de algún lugar auténtico dentro de ti, que cuando decides ser amigo de alguien, cuando te sientes atraído por una persona determinada, cuando valoras ciertas cualidades y rechazas otras, todo eso proviene de tu individualidad única.
Pero Jung descubrió algo que desmorona completamente esta ilusión. La mayor parte de lo que consideras tu yo es en realidad una herencia psicológica colectiva que llevas contigo sin saberlo. Jung lo llamó inconsciente colectivo, una capa de la psique que va mucho más allá de tu experiencia personal. No se trata solo de recuerdos de tu infancia o traumas de tu historia individual. Son patrones psicológicos ancestrales, estructuras mentales heredadas, formas de pensar y sentir que son más antiguas que tú, más antiguas que tu familia, más antiguas que tu cultura. Son los moldes invisibles que dan forma a tu experiencia de estar vivo, incluso antes de que seas consciente de que estás siendo moldeado. Piensa en cuántas veces has tenido un pensamiento y luego te has preguntado, ¿de dónde ha salido eso? ¿Cuántas veces has sentido una emoción que te parecía desproporcionada, inadecuada, extraña? ¿Cuántas veces has actuado de una manera y luego no has podido explicar por qué? Jung diría, estás siendo habitado por fuerzas psicológicas que no se originan en ti. Tú eres un canal, no la fuente. Estas fuerzas operan a través de lo que Jung llamó arquetipos, patrones universales de comportamiento humano que se repiten en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las historias que la humanidad ha contado. El héroe que emprende un viaje, la madre que nutre o devora, el sabio que guía o engaña, el amante que completa o destruye. Estos no son solo personajes de historias, son roles psicológicos que inconscientemente asumes en tus relaciones. Y aquí está el problema. Cuando un arquetipo te posee, pierdes tu individualidad. Empiezas a actuar según un guión milenario que millones de otros seres humanos han interpretado antes que tú. Crees que estás tomando decisiones libres, pero solo estás repitiendo patrones antiguos. Estás bailando una coreografía que ya estaba lista antes de que nacieras. Fíjate en tus amistades. ¿Cuántas de ellas siguen dinámicas arquetípicas predecibles? Siempre hay ese amigo que desempeña el papel de salvador, al que todos acuden cuando necesitan ayuda, el que carga con los problemas de los demás, cuya identidad se basa por completo en ser necesario. Y siempre hay uno que es eternamente salvado, siempre en crisis, siempre necesitando ser rescatado, siempre fusionando su incapacidad para sostenerse emocionalmente. Estas no son personalidades únicas, son máscaras arquetípicas que las personas se ponen sin darse cuenta. Y la relación entre ellos no es realmente una relación entre dos individuos, es la representación de un patrón psicológico ancestral. El salvador necesita a alguien a quien salvar para sentirse valioso. La víctima necesita a alguien que la salve para no tener que responsabilizarse de sí misma. Es una simbiosis enfermiza disfrazada de amistad profunda. O pensemos en los grupos de amigos. Jung observó que los grupos siempre se organizan según estructuras arquetípicas, independientemente de quiénes sean las personas involucradas. Siempre surge un líder, no necesariamente el más inteligente o capaz, sino aquel que inconscientemente asume el arquetipo del rey o la reina. Siempre hay un bufón, aquel que alivia las tensiones con humor, al que nunca se toma del todo en serio, que sacrifica la profundidad a cambio de ser aceptado. Siempre hay un rebelde, aquel que cuestiona, que desafía, que mantiene la honestidad del grupo, pero que también puede ser expulsado cuando se vuelve demasiado incómodo. Estas dinámicas no se crean conscientemente. Ocurren porque el inconsciente colectivo opera a través de las personas, organizándolas según patrones que existen desde hace milenios. Y lo más inquietante, cuando intentas salir del papel arquetípico que has asumido, el grupo se resiste, porque toda la estructura depende de que cada persona mantenga su función psicológica. Si eres el designado como el fuerte, el grupo saboteará inconscientemente cualquier intento tuyo de mostrar vulnerabilidad. Si eres el gracioso, tus intentos de seriedad serán ridiculizados o ignorados. Si eres el rebelde, cualquier movimiento hacia la conformidad será visto como una traición. El grupo no quiere individuos reales. El grupo quiere actores que cumplan roles arquetípicos predecibles. Jung se dio cuenta de que el inconsciente colectivo se vuelve especialmente visible durante momentos de intensa presión social. Observa cómo personas que parecían únicas e independientes de repente comienzan a pensar, hablar y actuar de manera idéntica durante crisis políticas, movimientos sociales o cambios culturales. Usan las mismas expresiones, tienen las mismas reacciones emocionales, siguen los mismos patrones de comportamiento, y todos creen genuinamente que están pensando por sí mismos. Esto sucede porque se han activado los arquetipos, el arquetipo del guerrero en tiempos de conflicto, el arquetipo del juez en tiempos de juicio moral, el arquetipo del profeta en tiempos de cambio. Y cuando un arquetipo se activa colectivamente, millones de personas se ven simultáneamente poseídas por el mismo patrón psicológico. Se vuelven intercambiables. Puedes sustituir una por otra y el discurso sigue siendo el mismo. La emoción sigue siendo la misma.
El comportamiento sigue siendo el mismo. Y entonces miras tus relaciones más cercanas y empiezas a preguntarte, ¿cuánto de lo que siento por esta persona tiene que ver realmente con ella? ¿Y cuánto es un patrón arquetípico que se cumple a través de mí? ¿Amo a esta persona o amo el papel que desempeña en mi economía psicológica? ¿Elegí a este amigo o me sentí inconscientemente atraído por él porque encaja perfectamente en el drama arquetípico que estoy representando? Jung observó que elegimos amigos y parejas no porque sean quienes son, sino porque activan ciertos arquetipos dentro de nosotros. La mujer que siempre se involucra con hombres que necesitan ser arreglados no está encontrando a esos hombres por casualidad. Ella los busca inconscientemente porque el arquetipo de la sanadora, la salvadora, la madre herida necesita a alguien a quien curar. El hombre que siempre busca amistades con figuras autoritarias no está teniendo mala suerte. Está buscando una figura paterna arquetípica que nunca integró internamente. No se trata de elecciones libres. Son compulsiones psicológicas disfrazadas de preferencias personales. Y lo más trágico, mientras estés poseído por estos patrones arquetípicos, nunca podrás tener una relación genuina, porque no estás viendo a la persona real que tienes delante. Estás viendo la proyección de un papel arquetípico que necesitas que desempeñe para mantener tu propio drama psicológico en funcionamiento. El filósofo Arthur Schopenhauer, que influyó profundamente en Jung, ya había percibido algo similar. Hablaba de una voluntad ciega que mueve a todos los seres humanos, una fuerza irracional e inconsciente que nos empuja en direcciones que no elegimos conscientemente. No queremos las cosas porque decidimos quererlas. Las queremos porque estamos poseídos por esa voluntad que es más grande que nosotros, más antigua que nosotros, y que utiliza nuestra conciencia individual como una marioneta. Jung llevó esto más allá. Esa voluntad de Schopenhauer opera a través de los arquetipos del inconsciente colectivo. Y a esos arquetipos no les importa tu felicidad individual, no les importan tus relaciones auténticas. Solo quieren manifestarse, repetirse, perpetuarse a través de ti. Tú eres el medio, no el fin. Y aquí es donde esto se vuelve verdaderamente desesperante. Si tus pensamientos no son tuyos, si tus deseos son heredados, si tus elecciones están determinadas por patrones colectivos inconscientes, entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué queda de individual después de restar toda la programación arquetípica, toda la herencia psicológica colectiva, todos los roles que te han obligado a desempeñar? Jung diría muy poco. La individuación, el proceso de convertirte verdaderamente en ti mismo, es rara precisamente porque exige que reconozcas y te separes conscientemente de esos patrones colectivos. Requiere que dejes de ser un actor en un drama arquetípico y comiences a ser un individuo real. Pero eso es aterrador, porque significa renunciar a la comodidad de los roles conocidos, significa quedarse solo psicológicamente, sin el apoyo de las estructuras colectivas. Y la mayoría de las personas no tienen el valor para hacerlo, así que siguen representando sus roles. Siguen eligiendo amigos que encajan en los dramas arquetípicos que están representando. Siguen confundiendo la activación de patrones ancestrales con el amor verdadero. Siguen creyendo que sus pensamientos son suyos, cuando en realidad son ecos de millones de otros pensamientos que vinieron antes. Pero incluso si logras escapar de la prisión del inconsciente colectivo, incluso si logras diferenciarte de los patrones arquetípicos que te poseen, aún te enfrentarías a un problema final y devastador. Porque incluso si te conocieras profundamente a ti mismo, incluso si integraras tu sombra y reconocieras tus arquetipos, aún no podrías ver a otra persona con claridad. Jung descubrió que hay un mecanismo psicológico final que garantiza que nunca verás a nadie tal y como es en realidad. Nunca has visto a la persona que dices amar. Nunca has conocido realmente al amigo con el que llevas años hablando. Esto no es poesía. No es una exageración filosófica. Es la conclusión inevitable de lo que Jung descubrió sobre el mecanismo de la proyección, y es aquí donde toda posibilidad de amor genuino finalmente se derrumba. La proyección funciona así. Tomas contenidos psicológicos que te pertenecen, emociones no procesadas, necesidades no reconocidas, cualidades no integradas, y los proyectas inconscientemente sobre otra persona. Luego, reaccionas a esas proyecciones como si fueran características reales de la otra persona. Conviertes al otro en una pantalla en la que proyectas tu propia película interna, y entonces te relacionas con la película, no con la persona. Es como usar gafas con lentes distorsionadas y no darse cuenta de que las está usando. Todo lo que ves está contaminado por la distorsión, pero juras que estás viendo la realidad. Y lo peor, estás absolutamente seguro de que tu percepción es correcta. Incluso puedes pelear, terminar relaciones, juzgar a personas enteras basándote en esas proyecciones y nunca sospechar que solo estabas viendo reflejos distorsionados de ti mismo.
Jung observó que proyectamos con mayor intensidad precisamente aquello que más negamos en nosotros mismos. Si has reprimido tu agresividad, verás agresividad en personas que solo están siendo asertivas. Si has negado tu vulnerabilidad, interpretarás las simples peticiones de ayuda como manipulación emocional. Si no reconoces tu necesidad de control, acusarás a los demás de ser controladores cuando simplemente establecen límites. Piensa en ese amigo al que idealizaste por completo al principio. Parecía perfecto, seguro de sí mismo, interesante, profundo, exactamente el tipo de persona que siempre habías querido conocer. Te sentías magnéticamente atraído por él. Cada conversación parecía reveladora. Cada encuentro parecía confirmar que por fin habías encontrado a alguien que te entendía de verdad. Pero ¿qué estaba pasando? Estabas proyectando en él tus propias cualidades no vividas. Parecía seguro de sí mismo porque tú negabas tu propia seguridad. Parecía profundo porque tú estabas desconectado de tu propia profundidad. Parecía entenderte porque veías en él un reflejo idealizado de lo que te gustaría ser. No lo amabas a él, amabas tus propias potencialidades proyectadas. Y entonces, inevitablemente, la proyección comienza a resquebrajarse. La persona real comienza a aparecer debajo de la imagen idealizada que construiste. Hacen algo que contradice tu proyección. Muestran un defecto, una inseguridad, una mezquindad humana común. Y te sorprendes, te sientes traicionado. Ha cambiado, piensas. Ya no es la persona que conocí. Pero Jung diría, nunca han cambiado. Simplemente has dejado de proyectar. La proyección se ha retirado y ahora ves a la persona real, compleja, contradictoria, imperfecta. Y eso te decepciona profundamente porque no querías a una persona real. Querías el recipiente de tus proyecciones. Querías a alguien que cargara con las partes de ti que no puedes integrar. El ciclo de idealización y desilusión que domina tantas relaciones no tiene que ver con que las personas cambien. Tiene que ver con proyecciones que se lanzan y luego se retiran. Al principio proyectas todas tus cualidades doradas, todo lo que admiras pero no puedes reconocer en ti mismo. La persona parece un semidios. Luego, cuando la realidad se impone, retiras la proyección dorada y lanzas la proyección oscura. Ahora ellos cargan con todas tus cualidades negadas. Y la persona que antes parecía perfecta, ahora parece insoportable. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, captó algo de esta dinámica cuando dijo que el infierno son los demás, pero Jung lo entendería de otra manera. El infierno no son los demás. El infierno es que nunca conseguimos ver a los demás. Solo conseguimos ver nuestras proyecciones en ellos. Y vivimos atrapados en este infierno de espejos distorsionados, donde cada persona es solo otra superficie reflectante de nuestros propios contenidos no resueltos. La proyección también explica por qué siempre atraes al mismo tipo de persona problemática. Jurás que esta vez será diferente. Has elegido a alguien que parece completamente opuesto al anterior, pero 6 meses después te das cuenta, es la misma dinámica, el mismo conflicto, la misma decepción. ¿Cómo es posible? Porque estás proyectando el mismo contenido interno. Puedes cambiar de persona, cambiar de escenario, cambiar las circunstancias externas, pero mientras la proyección interna siga activa, volverás a crear la misma relación disfuncional con personas diferentes. El problema no está en las personas que eliges, el problema está en lo que proyectas en ellas. Jung descubrió que retirar las proyecciones es uno de los trabajos psicológicos más difíciles que existen, porque exige que admitas algo humillante. Gran parte de lo que sabes sobre otras personas es erróneo. Tus certezas sobre quiénes son, qué sienten, por qué actúan de determinada manera. Todo ello puede estar basado en la proyección, no en la percepción real. Y aquí es donde entra en juego algo que Jung consideraba esencial, pero que pocos se atreven a hacer. Integrar conscientemente tus proyecciones. Reconocer cuando estás viendo tus propias cualidades no reconocidas en el otro. Preguntarte, ¿qué dice de mí esta reacción intensa? En lugar de ¿por qué es así esta persona? Es un trabajo de vigilancia interna constante. Es cuestionar tus certezas. Es sospechar de tus propias percepciones. Es desarrollar humildad psicológica, la capacidad de admitir que puedes estar completamente equivocado sobre alguien porque lo estabas viendo a través de lentes distorsionadas. Pero, ¿cuántas personas hacen esto? ¿Cuántas relaciones sobreviven cuando ambas partes se comprometen con este nivel de honestidad brutal consigo mismas? Jung diría, casi ninguna, porque es más fácil, más cómodo, más psicológicamente seguro seguir proyectando, seguir culpando al otro, seguir creyendo que el problema está fuera de ti. Y es aquí, en este punto exacto de reconocimiento de nuestra ceguera fundamental, donde debemos hacer una pausa. Porque si has llegado hasta aquí y estás empezando a sentir el peso de esta verdad, que tal vez nunca hayas conocido realmente a nadie, que tal vez todas tus relaciones se hayan basado en proyecciones mutuas,
entonces estás listo para algo que puede ayudarte en este viaje imposible pero necesario hacia el autoconocimiento. Existe un método que he desarrollado específicamente para ayudar a las personas a comenzar el trabajo que Jung consideraba esencial: reconocer sus proyecciones, integrar sus sombras, separar conscientemente lo que es suyo de lo que proyecta en los demás. Se llama los códigos del conejo blanco y es un sistema práctico de integración psicológica que traduce las ideas de Jung en ejercicios concretos que puedes hacer por tu cuenta, a tu propio ritmo. No es terapia, no es una solución mágica. Es una herramienta, una forma estructurada de empezar a hacerse preguntas diferentes sobre uno mismo, de empezar a ver los patrones que repite sin darse cuenta, de empezar a retirar conscientemente las proyecciones que le mantienen atrapado en relaciones superficiales e insatisfactorias. Si sientes que estás cansado de repetir los mismos errores, de decepcionarte con las mismas personas, de no conseguir nunca la profundidad que buscas en las relaciones, este puede ser el primer paso real hacia algo diferente. El enlace está en la descripción. Pero volvamos al problema fundamental, porque incluso con todas las herramientas, incluso con todo el autoconocimiento, Jung no tenía ilusiones optimistas. Sabía que lo que estaba revelando sobre la naturaleza humana era devastador. Y ahora tienes que afrontar la conclusión más dura de todas. Si nunca has visto realmente a otra persona, si todas tus relaciones se han basado en proyecciones, máscaras y sombras no integradas, ¿qué significa eso sobre el amor que creías sentir, sobre las amistades que creías tener, sobre todas las conexiones que creías reales? Llega un momento en el que todas las capas de ilusión se desvanecen. La persona se reconoce como una máscara. La sombra se ve como la mitad negada de uno mismo. El inconsciente colectivo se revela como los hilos psicológicos que mueven tus elecciones. La proyección se expone como el mecanismo que garantiza que nunca hayas visto a nadie con claridad. Y entonces te quedas desnudo ante una verdad que ya no puedes negar. Estás fundamentalmente solo. Siempre lo has estado. Søren Kierkegaard, el filósofo danés que Jung leía con reverencia, lo llamó desesperación, no la desesperación emocional superficial de un mal día, sino la desesperación ontológica de darte cuenta de que estás eternamente separado de todos los demás seres humanos, que no importa cuánto te esfuerces, cuánto amor ofrezcas, cuánta vulnerabilidad muestres, hay un abismo insalvable entre tú y cualquier otra persona. Este reconocimiento no es depresión, es lucidez. Es el fin de una fantasía infantil que todos llevamos secretamente. La fantasía de la fusión completa con otro ser humano. La fantasía de ser plenamente conocido, plenamente comprendido, plenamente aceptado. La fantasía de que hay alguien ahí fuera que mirará dentro de ti y dirá: veo quién eres realmente y está bien. Jung sabía que esta fantasía de fusión es un residuo psicológico de la infancia, de ese breve periodo en el que tú y tu madre erais psicológicamente indistinguibles, cuando tus necesidades se satisfacían incluso antes de ser nombradas, cuando existía la ilusión de que otro ser humano podía completarte. Pero creciste. Y crecer, psicológicamente hablando, es precisamente darse cuenta de que eres una isla de conciencia separada de todas las demás islas. Las personas pasan toda su vida tratando de construir puentes entre estas islas. Construyen relaciones, familias, comunidades, tratando desesperadamente de superar la soledad existencial fundamental. Y hay momentos en los que parecen tener éxito, momentos de profunda intimidad, de verdadera conexión, en los que sientes que por fin ya no estás solo. Pero Jung no te dejaría mantener esa ilusión por mucho tiempo, porque incluso en esos momentos de aparente fusión, cada persona está teniendo su propia experiencia interna completamente privada. Puedes estar abrazando a alguien, sintiendo que por fin ya no estás aislado, pero tú estás teniendo tu experiencia de conexión y ellos están teniendo las suyas. Y esas dos experiencias nunca serán idénticas, nunca serán plenamente compartidas. Cada uno permanece atrapado dentro de su propio cráneo, dentro de su propia subjetividad intransferible. Esto no es cinismo, es simplemente la estructura de la conciencia humana. No tienes acceso directo a la experiencia interna de otra persona, solo puedes inferir, imaginar, proyectar. Y todas esas inferencias están contaminadas por tus propias experiencias, tus propias limitaciones, tus propias cegueras. Nunca sales de ti mismo. Puedes acercarte a alguien, pero siempre hay un cristal invisible que os separa. Y aquí está lo que lo hace aún más doloroso. Puedes estar en una relación de décadas. Puedes haber criado hijos juntos. Puedes haber compartido casa, cama, problemas, alegrías, y aún así llevar dentro de ti pensamientos y sentimientos que nunca han sido compartidos. Partes de ti que permanecen completamente desconocidas para la persona que duerme a tu lado todas las noches, no porque lo estés ocultando deliberadamente, sino porque hay aspectos de la experiencia interna que son fundamentalmente incomunicables.
Kierkegaard tenía una imagen inquietante para esto. Decía que cada ser humano vive en una especie de prisión solitaria y que pasamos nuestra vida golpeando las paredes de esa prisión, tratando de contactar con los prisioneros de las celdas contiguas. A veces logramos escuchar un eco, una respuesta, y eso nos reconforta momentáneamente. Pero nunca salimos de nuestra celda. Nunca tocamos directamente a la otra persona. Jung llevó esta idea más allá y la hizo aún más inquietante, porque se dio cuenta de que no es solo la estructura de la conciencia lo que nos aísla, sino también todos los mecanismos psicológicos que hemos discutido. La persona garantiza que nunca muestres quién eres realmente. La sombra garantiza que niegues la mitad de ti mismo. El inconsciente colectivo garantiza que estés poseído por patrones que no has elegido. Y la proyección garantiza que nunca veas al otro con claridad. Así que eres un extraño para ti mismo, viviendo en una sociedad de otros extraños, todos usando máscaras, todos proyectando sus películas internas en los demás, todos poseídos por fuerzas que no comprenden. Y a eso lo llamáis amistad, amor, familia. Pero es una comedia trágica de malentendidos mutuos y soledades paralelas que nunca se tocan de verdad. Lo más difícil de aceptar es que ya lo sabías. Siempre has sabido, en algún lugar tranquilo y profundo de tu conciencia, que algo estaba fundamentalmente mal en tus relaciones, que había una distancia que nunca se cruzaba, que había una soledad que nunca se aliviaba, sin importar cuántas personas te rodearan. ¿Alguna vez has tenido ese momento, tal vez acostado al lado de alguien que supuestamente te ama, sintiéndote completamente aislado? ¿Alguna vez has tenido esa sensación en reuniones familiares, rodeado de personas que te conocen desde hace décadas, sintiendo que nadie allí tiene la menor idea de quién eres realmente? ¿Alguna vez has tenido esa experiencia de estar en una fiesta, riendo y conversando, y de repente sentir una ola de soledad tan intensa que has tenido que retirarte? No eran anomalías. No eran señales de que algo estuviera mal contigo o con esas personas en concreto. Eran momentos de lucidez, momentos en los que todas las defensas psicológicas bajaron brevemente y viste la verdad. Estás solo, siempre has estado solo. Y la mayor parte de lo que llamas relación no es más que un intento elaborado y condenado al fracaso de negar esa soledad fundamental. Jung no ofrecía un consuelo fácil aquí. No decía, pero si encuentras a la persona adecuada, o, pero si eres más auténtico. Sabía que la soledad existencial no es un problema que se pueda resolver. Es una condición estructural de la conciencia humana. Es el precio que pagamos por ser individuos separados, por tener subjetividad privada, por existir como islas de experiencia que nunca pueden fusionarse completamente con otras islas. Y cuanto más maduras psicológicamente, cuanto más consciente te vuelves de ti mismo, más solo te sientes. Porque la individuación, el proceso de convertirte genuinamente en ti mismo, implica diferenciarte de los patrones colectivos, separarte de las expectativas sociales, distanciarte de las identificaciones automáticas. Te vuelves más único, más tú mismo, y por lo tanto, más aislado. Kierkegaard lo llamaba la desesperación de ser uno mismo, la terrible conciencia de que cuanto más eres genuinamente tú mismo, menos comprensible eres para los demás, menos encajas. Menos puedes relacionarte superficialmente. Jung estaría de acuerdo. La persona que ha realizado el trabajo de integración psicológica está condenada a una forma más profunda de soledad, porque ahora ya no puede fingir, ya no puede usar las máscaras sociales inconscientemente, ya no puede perderse en identificaciones colectivas cómodas. Está despierta, y estar despierta psicológicamente es estar sola de una manera que la mayoría de las personas nunca experimentan. Es ver claramente la danza de ilusiones que todos llaman relación y ya no poder participar en ella con la misma inconsciencia reconfortante. Pero aquí hay algo extraño que Jung observó. Hay una libertad en esa soledad reconocida. Cuando dejas de exigir que el otro te complete, cuando dejas de esperar que alguien te conozca plenamente, cuando aceptas la distancia insalvable entre las conciencias, algo nuevo se hace posible. No es la fusión que siempre quisiste, no es la plenitud que te prometieron, pero es algo más honesto, más real. Quizás incluso más hermoso en su tragicidad. Entonces llegamos al punto más paradójico de todo lo que Jung descubrió, después de exponer todos los mecanismos que hacen que el amor genuino sea casi imposible, después de revelar las máscaras, las sombras, los arquetipos, las proyecciones, la soledad estructural, no concluyó que debamos renunciar a las relaciones humanas. Descubrió algo más sutil y más perturbador. El amor solo es posible cuando aceptas completamente su imposibilidad. Deja que esto repose por un momento, porque es lo suficientemente contradictorio como para hacer que tu mente tropiece. ¿Cómo puede ser posible el amor precisamente cuando reconoces que nunca será pleno? ¿Cómo puede darse la conexión cuando aceptas la distancia insuperable?
¿Cómo puedes amar verdaderamente a alguien cuando sabes que nunca lo conocerás por completo? La respuesta de Jung es devastadora en su simplicidad. Dejas de exigir lo imposible. Dejas de exigir que el otro te complete. Dejas de esperar que alguien llene el vacío existencial que vive dentro de ti. Dejas de proyectar tus necesidades insatisfechas en otra persona y luego culparla por no satisfacerlas. Dejas de usar las relaciones como un escape de tu propia incompletitud. Y cuando dejas de exigir lo imposible, ocurre algo extraño. Por fin consigues ver a la persona que tienes delante. No la versión idealizada, no la proyección de tus deseos, no el papel arquetípico que necesitabas que desempeñara, sino a la persona real, tan perdida como tú, tan fragmentada como tú, tan solitaria como tú. Y hay una ternura devastadora en ese reconocimiento. Jung lo llamaba individuación en las relaciones, cuando dos individuos que han hecho el trabajo de conocerse conscientemente pueden finalmente encontrarse sin necesidad de fusionarse. No es el amor romántico que te vendieron, no es el alma gemela que te completará, no es la amistad que te salvará de la soledad. Es algo mucho más modesto y paradójicamente mucho más profundo. Son dos solitarios que reconocen la soledad del otro. Son dos máscaras que saben que son máscaras, pero que eligen momentáneamente dejarlas caer, sabiendo que nunca podrán prescindir de ellas permanentemente. Son dos sombras que se ven mutuamente y deciden no huir. Es un tipo de amor que no promete plenitud, pero ofrece algo más raro: testimonio. El testimonio es diferente de la comprensión total. La comprensión total es la fantasía, la idea de que alguien puede entrar completamente en tu experiencia subjetiva y saber exactamente lo que sientes. El testimonio es más humilde, es decir, no puedo saber exactamente lo que estás sintiendo, pero veo que estás sintiendo. Veo tu lucha, veo tu intento, y me quedo aquí, no porque pueda salvarte, sino porque reconozco en ti la misma batalla imposible que libro conmigo mismo. Martin Heidegger, el filósofo existencialista al que Jung respetaba, hablaba de Mitsein, el ser con otros. Pero era claro, ese ser con nunca es fusión, siempre es una proximidad que mantiene la distancia. Es estar juntos mientras se permanece separados. Y decía que la autenticidad en las relaciones proviene precisamente de reconocer esta estructura, no de negarla. Jung llevaría esto más allá. El amor maduro no consiste en superar la separación. Se trata de honrar la separación mientras se elige la proximidad. Es decir, sé que eres un misterio que nunca descifraré por completo. Sé que hay partes de ti que siempre me serán ajenas. Y aún así, elijo quedarme. No porque me completes, sino porque tu compañía en esta soledad compartida hace que la existencia sea un poco menos pesada. Esto suena menos romántico que las historias de amor que te han contado, porque lo es, pero es infinitamente más honesto. Y tal vez, al final, sea más hermoso precisamente por ser honesto. Hay dignidad en amar a alguien sin expectativas imposibles. Hay gracia en permitir que la otra persona sea tan imperfecta, tan compleja, tan contradictoria como tú mismo. Esta forma de amor requiere algo que pocas personas tienen: madurez psicológica. La capacidad de soportar la tensión entre la cercanía y la separación sin intentar resolverla a la fuerza. La capacidad de amar sin poseer, de conectar sin fusionarse, de preocuparse sin perderse, de estar presente sin exigir presencia constante a cambio. Jung observó que esta madurez solo llega después de haber hecho el trabajo de integración interna, después de que hayas reconocido tus personas y hayas aprendido a usarlas conscientemente en lugar de ser usado por ellas, después de que hayas integrado tu sombra y hayas dejado de proyectar tus partes negadas en los demás, después de que hayas reconocido los arquetipos que te poseen y hayas creado espacio para elecciones conscientes, después de que hayas aprendido a identificar y retirar tus proyecciones antes de reaccionar a ellas como si fueran realidad. Este trabajo es largo, es doloroso, es solitario, porque tienes que descender solo a las profundidades de tu propia psique y enfrentarte a todo lo que hay allí, lo feo, lo aterrador, lo vergonzoso, lo inaceptable. Tienes que convertirte en padre y madre de ti mismo, abrazando las partes que tus padres reales no pudieron abrazar. Tienes que hacer las paces con tu propia complejidad antes de poder aceptar la complejidad de otra persona. Y aquí está lo que es brutalmente honesto al respecto. La mayoría de las personas nunca hacen este trabajo. Prefieren seguir en la fantasía, prefieren seguir exigiendo que el otro las complete. Prefieren seguir saltando de relación en relación, siempre esperando que la próxima persona sea diferente, que la próxima persona finalmente llene el vacío. Y luego se confunden cuando cada relación repite los mismos patrones disfuncionales. Pero para aquellos pocos que hacen el trabajo, que descienden al infierno de su propia psique y emergen más conscientes, más integrados, más completos incluso en su incompletitud, algo nuevo se hace posible.
No es el amor de los cuentos de hadas. Es un tipo de amor más robusto, más resistente, más real. Es el amor que puede sostener la verdad del otro sin necesidad de arreglarla. Es el amor que puede ser testigo del dolor del otro sin intentar borrarlo. Es el amor que puede ver las contradicciones, las incoherencias, los defectos, y elegir permanecer no a pesar de ellos, sino con ellos, reconociendo que esos defectos son solo la textura normal del ser humano. Es el amor que no necesita promesas eternas porque está totalmente presente en el momento. Es el amor que no se ofende por la necesidad del otro de tener espacio, porque comprende profundamente su propia necesidad de soledad. Es el amor que no interpreta la complejidad del otro como traición, porque reconoce que la complejidad en sí misma no es traición, sino simplemente la condición humana. Jung diría que este tipo de amor es extremadamente raro, no porque las personas sean incapaces de sentirlo, sino porque pocas están dispuestas a pagar el precio que exige, renunciar a la fantasía de la plenitud, renunciar a la idea de que hay alguien ahí fuera que finalmente te hará sentir completo, renunciar a la creencia de que el amor debería ser fácil, natural, sin esfuerzo consciente. Este amor exige una presencia consciente constante, exige que estés atento a tus proyecciones en tiempo real, exige que te preguntes constantemente, ¿lo que estoy sintiendo es sobre ellos o sobre mí? Exige que asumas la responsabilidad de tu propia plenitud emocional en lugar de externalizarla a otra persona. Es un trabajo que nunca termina. Pero para aquellos que están dispuestos a hacer ese trabajo, Jung prometía algo: no la felicidad garantizada, no el final feliz, sino la posibilidad de encuentros genuinos entre seres humanos reales, breves, imperfectos, incompletos, pero verdaderos de una manera que la mayoría de las relaciones exitosas nunca lo son. Y tal vez al final eso es lo que siempre has querido, no la fantasía, sino la realidad, no la ilusión de ser conocido por completo, sino la rara experiencia de ser visto, aunque sea parcialmente, aunque sea imperfectamente, por alguien que también ha hecho el viaje de descender a sus propias profundidades y volver dispuesto a intentarlo. Entonces llegas al final de ese perturbador viaje por el interior de la psique humana y te das cuenta de algo que Jung siempre supo: no existe una solución definitiva al problema de la soledad existencial y la imposibilidad del amor pleno. Solo existe la elección entre vivir conscientemente con esa verdad o seguir durmiendo en la ilusión. La mayoría elige la ilusión, y no hay juicio en ello. Vivir en la verdad es pesado, es agotador. Es despertarse cada día sabiendo que nunca serás plenamente comprendido, que tus relaciones siempre tendrán un elemento de distancia insuperable, que el amor nunca será lo que te prometieron que sería. Es cargar con una lucidez que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando. Pero tú, que estás aquí, que has atravesado conmigo esta exploración de las capas más profundas de la psicología humana, ya no puedes dar marcha atrás. El conocimiento no puede ser desconocido. La conciencia no puede ser borrada. Puedes intentar reprimirlo de nuevo. Puedes intentar fingir que no sabes lo que ahora sabes, pero algo dentro de ti se resistirá, porque has tocado algo verdadero, y la verdad tiene un peso que las cómodas ilusiones ya no pueden sostener. Kierkegaard tenía una frase devastadora: la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Lo que quería decir es que no encuentras significado tratando de aferrarte a las cosas, tratando de retener a las personas, controlando las relaciones, exigiendo seguridad. Encuentras significado dejando ir, renunciando, aceptando la precariedad fundamental de toda conexión humana. Jung estaría de acuerdo. La individuación, el proceso de convertirse genuinamente en uno mismo, no consiste en añadir cosas a tu vida, consiste en restar las máscaras que no son tuyas, restar las expectativas que has absorbido inconscientemente, restar las proyecciones que lanzas sobre los demás, restar la identificación con roles arquetípicos que nunca has elegido conscientemente desempeñar. ¿Y qué queda después de todas estas sustracciones? Una soledad consciente, pero una soledad que paradójicamente está en paz consigo misma. No es la soledad desesperada de quien se siente abandonado. Es la soledad madura de quien reconoce que siempre ha estado solo, que siempre estará solo en algún nivel fundamental, y que eso no es una tragedia, sino simplemente la estructura de la existencia consciente. Hay una diferencia brutal entre la soledad inconsciente y la soledad consciente. La soledad inconsciente duele porque todavía estás luchando contra ella. Todavía estás tratando de negarla a través de relaciones desesperadas. Todavía estás esperando que alguien venga a salvarte de ella. La soledad consciente es diferente. Es cuando dejas de luchar, cuando reconoces: estoy solo, siempre lo he estado, y está bien. Y en ese reconocimiento ocurre algo extraño. La soledad deja de ser enemiga y se convierte en territorio.
un espacio interno que puedes habitar sin miedo, un lugar desde el que finalmente puedes relacionarte con los demás sin la urgencia desesperada de escapar de ti mismo a través de ellos. Esto no significa que te vuelvas frío o distante. Al contrario, significa que finalmente puedes amar sin desesperación. Finalmente puedes conectarte sin aferrarte. Finalmente puedes estar presente con los demás porque ya no estás tratando de usarlos como un escape de ti mismo. Jung observó que las personas más capaces de intimidad genuina eran precisamente aquellas que habían hecho las paces con su propia soledad, porque no necesitaban al otro. Y esa ausencia de necesidad desesperada creaba espacio para algo más hermoso, la libre elección. No te necesito para completarme, sino elijo estar contigo aunque ya estoy completo en mi incompletitud. Y aquí está la última idea, la más difícil de aceptar. Nunca has sido realmente amado de la forma en que soñabas porque esa forma nunca existió. El amor que te prometieron, el que te completa, el que te comprende totalmente, el que llena todos los vacíos, es una fantasía. Siempre lo ha sido. Era una bonita historia que contábamos para hacer la existencia más soportable, pero no es real. El amor real es mucho menos grandioso y mucho más humilde. Son dos seres imperfectos que reconocen su imperfección mutua y deciden intentarlo de todos modos. Es despertar al lado de alguien y saber que nunca te entenderá completamente, pero elegir quedarte porque hay algo precioso en el intento compartido. Es perdonar las limitaciones del otro porque finalmente has perdonado las tuyas. No tienes que culparte por todas las veces que fallaste en amar perfectamente. No tienes que culparte por todas las veces que decepcionaste a alguien o te decepcionaron, porque todos estaban intentando hacer algo imposible. Estaban intentando encontrar la plenitud fuera de sí mismos. Estaban intentando usar las relaciones para escapar de la condición humana fundamental. Y ese intento estaba condenado al fracaso, no porque fueran inadecuados, sino porque la tarea en sí era imposible desde el principio. Hay una libertad brutal en aceptar esto. Dejas de castigarte por no lograr lo imposible. Dejas de castigar a los demás por no darte lo que nadie puede darte. Dejas de perseguir a la siguiente persona, a la siguiente relación, esperando que esta vez sea diferente, y te estableces en la realidad de lo que es posible. Momentos de conexión genuina entre dos soledades conscientes que se reconocen mutuamente. No es lo que querías cuando empezaste a buscar el amor, pero es lo que hay de verdad. Y tal vez con el tiempo descubras que es suficiente, que esos breves momentos de ser visto, aunque sea parcialmente, por otro ser humano que también está tratando de navegar por la imposibilidad de la existencia, valen todo el dolor de aceptar que el amor pleno nunca llegará. El primer paso práctico no es salir a buscar relaciones más auténticas. El primer paso es volver hacia adentro. Es comenzar el trabajo que Jung realmente sugería, conocer tus propias máscaras, integrar tu propia sombra, reconocer los arquetipos que te poseen, aprender a identificar tus proyecciones antes de lanzarlas a los demás. Y ese trabajo lo haces tú solo. Es solitario por naturaleza, porque nadie puede descender a tu infierno psicológico por ti. Nadie puede integrar tus partes fragmentadas por ti. Nadie puede hacerte crecer. Tienes que elegir hacerlo. Y la mayoría no lo elige. La mayoría prefiere seguir culpando a los demás, cambiando de pareja, esperando que la vida mejore mágicamente sin tener que cambiar internamente. Pero tú que has llegado hasta aquí, quizás tú seas diferente. Quizás estés finalmente listo para dejar de buscar la plenitud fuera y empezar a construirla dentro. No la plenitud imposible de no tener más heridas, sino la plenitud de reconocer todas tus partes, incluso las feas, incluso las aterradoras, y abrazarlas como tuyas. Cuando Jung era anciano, cerca de la muerte, alguien le preguntó si creía en Dios. Él respondió: no creo, lo sé. Y cuando le preguntaron qué sabía, dijo algo así como: sé que hay una fuerza dentro de cada ser humano que está tratando de tomar conciencia, de integrarse, de individualizarse. Llámalo como quieras. Alma, yo, Dios interior. El nombre no importa. Lo que importa es que tienes una elección: colaborar con esa fuerza o resistirte a ella. Resistirse es seguir durmiendo, es seguir culpando a los demás por tu soledad, es seguir esperando que alguien te salve. Colaborar es despertar, es asumir la responsabilidad de tu propio viaje psicológico, es hacer el trabajo que nadie puede hacer por ti. Y tal vez, solo tal vez, después de hacer ese trabajo, después de descender a tus propias profundidades y emerger más completo incluso en tu incompletitud, encuentres a otro ser humano que también haya hecho ese viaje. Y vosotros dos, conociendo la soledad fundamental de cada uno, podáis sentaros juntos en esa soledad, no fusionados, no completos, pero presentes, testigos del intento imposible y hermoso de estar vivos el uno del otro. ¿Y si nunca encuentras a esa persona? Si haces todo el trabajo y aún así terminas solo en el sentido convencional, Jung diría:
aún así habrás ganado algo invaluable. Habrás ganado a ti mismo. Y al final, eso es todo lo que realmente puedes poseer en esta vida. No a los demás, no el amor garantizado, no la seguridad eterna. Solo a ti mismo, conocido, integrado, consciente. Así que déjame preguntarte directamente, de las personas que amas, ¿cuántas conocen realmente quién eres debajo de las máscaras? Y lo más importante, ¿estás listo para empezar a conocerte a ti mismo? Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso más allá que la mayoría. Ves los vídeos, reflexionas sobre cada idea. Recuerda, el éxito es una decisión, la elección es tuya. Cuenta conmigo y sigue al conejo blanco.